Todos los siglos han tenido en la historia una denominación propia según el acontecimiento que haya prevalecido en él. Cuando pensamos en España y en el siglo XVII, se distingue al siglo español por el siglo de oro, con un dominio importante en la cultura, en la literatura y en el arte. Pero este siglo tuvo un gran problema en el gobierno, de tal manera que esos no llamados primeros ministros cubrieron con el nombre y el título de válidos la ejecución política de los reyes. España tuvo en el siglo XVII grandes conflictos. Los iremos viendo a lo largo del programa. Expulsión de los moriscos, problemas con los reinos peninsulares y también problemas con Hispanoamérica, con las tierras americanas. Pero hay un fenómeno importante que deseamos presentar. España participa, interviene en las guerras europeas. Francia, Inglaterra, España, los Países Bajos son como los hermanos mal avenidos, cuando debían ser lo contrario. Fundamentalmente, estas guerras entre ellos culminaron con el reparto de España en la época de Carlos II. Estamos en los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Huellas de nuestro tiempo les va a presentar hoy este recorrido histórico, con este título, el periodo del siglo XVII, época de crisis. Siglo XVII español, siglo de oro, siglo de grandes problemas, conflictos en el gobierno de los denominados Austrias menores. El tema va a ser presentado por don Florencio Huerta García, especialista en este tipo de temas y en estas investigaciones, doctor en Historia, catedrático de enseñanza secundaria y ya ha venido al programa con uno de sus mejores libros que ha publicado, Señores y Señorío de Montalbán. Así que le damos la bienvenida a don Florencio y como siempre yo tengo que agradecer la disposición de los invitados por incorporarse al programa Huella de nuestro tiempo con un nuevo tema. Recordamos, y posiblemente algún teleoyente también lo recordará, el tema Los señores y señorío de Montalbán, tan próximo a Toledo. Pues bien, hoy nos vamos a situar en el siglo XVII. Los Austrias menores, lleno de válidos, diríamos, cargados de válidos, en un sentido más vulgar, pero unos ineptos como políticos. Bien, con esta idea, empecemos por el primero. Son tres, Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Vamos a empezar, Florencio, por Felipe III. Y hay que hacer alusión, queramos o no queramos, a su padre Felipe II. Claro, pues bien, ¿cómo situamos a este personaje? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y es un verdadero placer estar siempre aquí. Y lo que es, abordando ya el tema, yo creo que la idea de los Austrias menores ha calado en
en la época, porque no solo se compara con Felipe II, sino con Carlos I. Pero quizás para entender el siglo XVII español habría que tener en cuenta que Carlos I, el emperador, que yo creo que en algunos aspectos se ha sobrevalorado la actuación, cambia totalmente la política española. La política española, quizá el culmen de la evolución de esa política fue con los reyes católicos, y era una política mediterránea, italiana, dirigida también al norte de África y dirigida al Atlántico. Él la va a cambiar por una política europea. Él es un flamenco que hereda, digamos, un imperio inmenso, o por lo menos potencialmente inmenso todavía, y pone los recursos de la monarquía española para su política europea. Felipe II va a heredar esa política, la obligación de mantener territorios, y va a heredar también una economía maltrecha, porque esa política exterior del emperador era, digamos, costosísima para los recursos españoles, y todo se puso en aras de esa política. Tras Felipe II vienen tres monarcas que realmente cubren casi matemáticamente el siglo XVII, porque Felipe III comienza a reinar en 1598 hasta el año 21, del 21 hasta el 69 Felipe IV, y Carlos II hasta justo el año 1700. ¿De acuerdo? España es una gran potencia en el siglo XVII. Buena parte, la primera mitad, España es la primera potencia europea. Tiene la hegemonía por territorios, por su propia política y demás. Felipe III lo que constata es el agotamiento, realmente. Es un monarca, yo creo que en la historiografía no está demasiado estudiado. Quizá se le ve un poco entre lo que es la época de Felipe IV y la época de Felipe II. Pero realmente el reinado constata que estamos en un país exhausto. Después seguramente hablaremos de las pestes. Hay ya un periodo de pestes de 1598 a 1602. Barre buena parte de la península, y entonces va a optar por una política exterior menos grandiosa, por el pacifismo, que es menos vistoso, ¿de acuerdo? Él lo que sí va a iniciar es el uso de los válidos, que también hablaremos después, para llevar a cabo el gobierno, ¿de acuerdo? Y esos válidos, fundamentalmente el duque de Lerma, después su hijo, el duque de Uceda, lo que ponen en marcha es una política de intentar recuperar el país, y para ello lo que hay que hacer es cortar con los gastos militares, con esa política, digamos, que se había llevado en el XVI. Es un reinado un poquito de transición entre lo que es el siglo XVI y el XVII, pero heredando una política, digamos, determinada, que es la política europea, que la había impuesto Carlos I, y no había tenido más remedio que continuar Felipe II. Que todos los problemas que aparecen en Europa nos llegan a nosotros, queramos o no queramos, porque la política de Carlos I no solamente se concentraba en los Países Bajos, también en el norte de Italia, también en el sur de Italia, es decir, y era un competidor Francia continuamente. Inglaterra, yo no soy historiador, pero Inglaterra hace como los inteligentes, que se peleen estos, que ya iré yo a recoger. ¿No es así? Bueno, Inglaterra así, es un país en la época de segundo orden, realmente, ¿no? Y muchas veces cuando se ve el siglo XVII español, uno se centra en la propia evolución de España, y parece que es una evolución particular, pero la evolución es bastante similar. Es decir, los monarcas que tiene Inglaterra en el siglo XVII son semejantes en las formas, especialmente a los monarcas que pueda tener Francia o los monarcas que pueda tener España. La crisis de los años 40 la tiene Francia. Francia tiene una fronda, primero
la nobiliaria, después la campesina, que está a punto de acabar con la monarquía. En Inglaterra incluso se acaba temporalmente con los Estuardo y terminan en una dictadura, que es una dictadura, diríamos, casi de tipo religioso, la de Cromwell, ¿no? Llega a prohibir hasta las manifestaciones de la Navidad. En España, pues evidentemente tenemos nuestra crisis de los años 40, tenemos nuestros válidos. Por tanto, las políticas son muy semejantes, sí, porque realmente los países europeos son muy parecidos. Lo único que ocurre es que hay países que, digamos, intentan ser hegemónicos, primero España, tras la derrota militar que va a suponer realmente Westfalia y posteriormente la paz de los Pirineos, pues la hegemonía pasa a Francia. Inglaterra es un país que se está gestando. Tiene algunas características, no es el tema, pero me permito el placer de decirlo, algunas características distintas respecto al continente, que es fundamentalmente una burguesía muy poderosa y unos intereses comunes entre la alta nobleza y esa burguesía, que van a marcar las pautas de la política exterior británica. Cosa que en otros países su política exterior a veces responde más a criterios dinásticos que a los propios intereses de los países. Y eso es lo que hizo que Inglaterra entre después, sí, en el siglo XVIII como una potencia. Ahora continuarás con Felipe III, pero que llama mucho la atención porque si hacemos una comparación con nuestras épocas actuales, los presidentes de ejecutivos, por llamarlos políticos, algo, siempre tienen unos grandes asesores que se llaman ministros. Pero en estas épocas los monarcas eran realmente los ejecutores de la política. Se plantea así, ¿verdad? Bueno, los válidos es, digamos, un personaje muy curioso, común a Europa, pero muy curioso, porque un válido no es un puesto. El valimiento es, digamos, una situación, una condición de un personaje, normalmente de la alta nobleza, que goza de la absoluta confianza del rey y que tiende a gobernar siempre en nombre del rey. Para poder, digamos, ejercer ese poder, normalmente se le daba un puesto importante, presidente de un consejo, determinados cargos. Esos válidos actúan tanto en intereses, a veces del linaje, como intereses, es decir, conjugan enriquecerme, enriquecer a los míos y también los intereses del país. No sabe uno en determinados aspectos qué es lo que predomina, ¿no? Se decía del primer válido, el duque de Lerma, que se vistió de colorado, se decía, para evitar ser ejecutado, ¿no? Es decir, se terminó por ser cardenal, es decir, ya viudo y demás, para evitar la justicia real, entró en el estado eclesiástico y creo que llegó al cardenalato, ¿de acuerdo? Pero da igual, su política la siguió porque la gente dice, bueno, le sucede del duque de Uceda, es su hijo, es el hijo de esto, ¿no? De lo que es el duque de Lerma. ¿Qué política imponen ellos? ¿La política real? Bueno, se supone que el válido, repito, gobierna en nombre del rey y sabe, digamos, interpretar los deseos del rey, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Si los válidos son comunes a toda Europa, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que en Europa hubo otros válidos, a lo mejor de mayor peso, ¿no? Richelieu, pues es un verdadero Maquiavelo y un hombre que tiene el Estado francés en la cabeza. Y lo mismo ocurre con su sucesor, con Mazarino. Richelieu, no me hagan mucho caso, creo que muere en 1643 y Mazarino continúa su política. Pues fueron más hábiles. También las condiciones, no es lo mismo la España del siglo XVII que Francia, un país más grande, realmente, lo que es Francia y España en sentido estricto, más poblado, una economía más rica, por tanto la política que puedes llevar, una política de más altura que la que pueda llevar otro país, como España. ¿Qué acontecimientos importantes que se tiene que enfrentar Felipe III en su reinado? Porque aquí no es decir que me lo resuelvan, sino que se enfrenta. ¿Qué acontecimientos destacan? Bueno, en la política, digamos, exterior es la paz, el pacifismo. Creo que es 1604,
se firma la paz con Inglaterra, que desde la época de Isabel I estábamos más o menos en guerra no declarada, pero guerra efectiva, ¿de acuerdo? En la política interior, el gran hecho, así, destacable, no es de lo más importante, es bueno, ese pacifismo después con las Provincias Unidas, es decir, con Holanda, lo que se hace, se firma la tregua de los 12 años, de 1609 a 1621, ya realmente en el reinado de lo que es Felipe IV. Lo que ocurre con esa tregua, que es lo que va a provocar oposición, es que de hecho reconoce la independencia de las Provincias Unidas, los Países Bajos del Norte, lo que es Holanda. Eso cabrea, y esa política pacifista cabrea una parte, digamos, de la nobleza. ¿Por qué? Porque consideran que a quien beneficia no es tanto a España, beneficia al enemigo, que le da tiempo a reorganizarse, a armarse, a fortalecerse. ¿De acuerdo? Eso es lo que provocará, digamos, esos vaivenes en la política interior. Y después el gran hecho es la expulsión de los moriscos. ¿De acuerdo? Se lleva a cabo entre 1609 y 1610. Sí, ¿qué era un morisco? Pues un morisco es los antiguos musulmanes que han quedado en la monarquía española y que teóricamente están convertidos. En la práctica esa conversión no es efectiva. Esos moriscos llevan a cabo varias sublevaciones. Son importantes, ya llevaron la de las Alpujarras en la época de Felipe II. Felipe II optó en ese caso por repartirlos entre toda la corona castellana, en pequeños grupos, considerando que el estar como un pequeño grupo en poblaciones cristianas, digamos, en pueblos, con la población cristiana iba a difuminar, iba a acelerar la verdadera conversión. Pero los moriscos son, digamos, un porcentaje importante de población, sobre todo en el Reino de Valencia y en Aragón. Estos moriscos, digamos, todo el mundo que va de vacaciones al Levante verá que los pueblos, que dicen costeros, no están en la costa, realmente están 2-3 kilómetros hacia el interior. Y en la costa lo que hay es torres defensivas, son torres vigías. Bueno, en la época existen dos grandes peligros, que son los piratas berberiscos, que hacen verdaderas entradas, destruyen todo lo que pillan, cogen a todo el que pillan para venderlos como esclavos en los mercados del norte de África y se llevan todo lo que pueden. Y por otro lado está el peligro otomano. Los moriscos españoles, digamos, son una especie de quinta columna que apoyan al Islam, sea el de los berberiscos o sea las actuaciones del Imperio Turco. Hay quien dice, bueno, el Imperio Turco está ya en decadencia. Eso no es cierto. El Imperio Turco ha sufrido un varapalo con la derrota de Lepanto y su poder naval, pero se sigue extendiendo por buena parte de Europa. Pero además el Imperio Turco tiene como aliados a todos los reinos y reyezuelos y piratas berberiscos, el poder berberisco en el norte de África. Felipe III, hay quien dice, bueno, por cuestiones religiosas, esta gente es inasimilable y es tener aquí, digamos, una población no cristiana en eso. Y deciden la expulsión. La expulsión se lleva a cabo como una operación de Estado, es decir, se concentra a moriscos, se les lleva a puertos, se les traslada al norte de África y demás. Para ello, además, hay que comprar voluntades, porque la nobleza valenciana, la nobleza fundamentalmente aragonesa, dice, bueno, es que usted se está llevando una buena parte de mis vasallos en mis señoríos y yo voy a perder económicamente. Bueno, la solución que se encuentra es decir, vale, pues todos los bienes de esta gente pasan directamente a la nobleza y así ya te vas apañando y se puede expulsar. Es el hecho más destacable. Yo he visto enjuiciar la expulsión de los moriscos desde perspectivas actuales. Bueno, es echar a una población por el hecho de ser tal. Hay que mirarlo en la época. En la época no se podían permitir tener a una población que en caso de conflicto iba a apoyar a berberiscos
y a turcos, y además siempre se considera que un país es fuerte y es un país unido cuando existe también la unidad religiosa, y por tanto se opta. Sí, sí. Que la reina fuera muy beata y Felipe III también, bueno, pues supongo que influiría. Ya. Pero es un hecho importante que tiene sus consecuencias. ¿Las tuvo en el reinado siguiente de Felipe IV? Bueno, las tuvo ya en el propio reinado de Felipe III, porque se calcula que eran unos 400.000 la población expulsada. Una población que económicamente era importante, eran sobre todo campesinos, eran arrieros, una profesión muy típica que les permitía saltarse un poco esos intentos de tenerlos en determinados sitios y podían así moverse. Eran artesanos y muy hábiles, ¿de acuerdo? Incluso practicaban una medicina no oficial, pero que todo el mundo reconocía que era bastante efectiva por sus conocimientos médicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo zonas, por ejemplo, se calcula que la zona de las Alpujarras tardó casi 100 años en volver a poblarse, a repoblarse, y ciertas zonas del Reino de Valencia y de Aragón también vieron su población mermada, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es perder, con todo lo que supone económicamente, demográficamente, una población que 400.000 habitantes podía suponer a lo mejor un 5% de la población española peninsular en la época. Es un fenómeno importante, muy importante. Todavía tenemos en esta primera parte un tiempo para poder pasar al reinado siguiente, Felipe IV. Pero, diríamos, la puerta de entrada aparece un personaje, el conde duque de Olivares. ¿Qué pasa, Felipe IV, conde duque de Olivares? ¿Qué es ese tándem, o esa unión, o esa desunión? Bueno, lo que se produce es un cambio, digamos, político, no solo de monarca, ¿no? Felipe IV, cuando empieza a reinar, eso supone que entra digamos, en los círculos de poder la familia de los Guzmán. Primero el tío y después lo que es el conde duque de Olivares. Y entra, digamos, aquel partido, entre comillas, nobiliario partidario de la mano dura, partidario de, digamos, la política de fuerza en Europa. No solo hay que mantener la hegemonía, sino hay que evitar el fortalecimiento de los enemigos que se están beneficiando de ese pacifismo. Y comienzan una política que es, en el ámbito interior incluso, lo que hacen es como una regeneración, una política de regeneración. Se persigue la corrupción anterior, ¿de acuerdo? Y se ponen en marcha una política económica más o menos seria, que es la llamada, o la intenta llevar a cabo la Junta de Reformación. Hay todo un plan de Olivares para fortalecer la monarquía en el interior. Se crean juntas, intentando obviar un poco el papel de los consejos que estaban controlados, digamos, por la alta nobleza, y las juntas, por el contrario, son organismos que yo creo con gente, digamos, más especializada y más obediente al poder a la hora de llevar a cabo, y más eficiente también a la hora de llevar a cabo esas políticas. Se va a intentar establecer una mayor unificación en España. Ahí también hay que volver, en mi opinión, al siglo XVI. Los reyes católicos unificaron el país y unificaron institucionalmente también el país, pero mantuvieron las formas anteriores. Carlos I y Felipe II hicieron muy poco, en parte porque el poder que tenían les permitía obviar, digamos, los poderes, diríamos, de los reinos que componían la monarquía española. Olivares lo que piensa es que aquí, si la monarquía quiere ser fuerte, tiene que tener poder sobre todos los reinos. ¿Dónde tiene más poder? Fundamentalmente en la corona de Castilla. Lo que hay que hacer es que el reino de Aragón, el reino de Valencia, el Principado de Cataluña, sean, digamos,
actúen en consonancia como se actúa en Castilla. Claro, eso choca porque en época, digamos, de apogeo, todo el mundo somos muy buenos, pero en época de crisis cada uno intenta salvarse. Luego hay una crisis política. Claro, existe una crisis política, económica y de todo tipo. Sí. En Cataluña, por ejemplo, Cataluña había perdido buena parte del poder económico que tenía en la Baja Edad Media. Y las crisis demográficas fueron terribles. Valencia supera con creces a lo largo del 16 y parte del 17 a Cataluña. Cataluña empieza a recuperarse, digamos, a lo largo de las primeras décadas del siglo XVII, también en parte por una inmigración relativamente importante de franceses, y además lo que hace es que intenta aprovechar los problemas que tiene Valencia, que ha perdido buena parte de la población, o una parte importante de la población, con la población morisca. De pronto Olivares le dice, no, ustedes tienen que pagar los mismos impuestos y tienen que aportar contingentes militares y demás. Y es cuando viene el problema. Dice, no, bien, nosotros ahora que nos recuperamos no queremos. Nos quedamos ahí, si te parece, llegamos a la mitad del programa y seguiremos hablando de esas crisis. Amigos, un pequeño descanso. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando del siglo XVII español, una época de crisis. Ahí nos quedamos. El programa Huellas de nuestro tiempo continúa hablándoles hoy del siglo XVII español. Continúa con nosotros en el estudio don Florencio Huertas García, que nos ha hecho un desarrollo económico, político de las épocas de Felipe III y Felipe IV. Y nos hemos quedado en esa intriga política, en ese planteamiento político enlazado con la economía que repercute notablemente en los reinos que existen desde la época de los reyes católicos. Pues vamos a enlazar ahí, Florencio, sublevación de algunos de estos reinos por esa política que iba siguiendo el conde duque de Olivares, gran valido de una gran figura de la época y del rey Felipe IV. Pues vamos a continuar por ahí. Muy bien. Sí, efectivamente esa crisis se dice, es la política de Olivares la que, digamos, provoca la crisis de los años 40. Pero repito un poco la idea. La crisis de los años 40 se da a nivel de toda Europa. Repito, tuvieron su revolución los ingleses, que terminan esa dictadura que hablamos, tuvieron la fronda los franceses, que realmente fueron dos frondas, una campesina y otra nobiliaria, que estuvo a punto de acabar con la monarquía francesa, y aquí tuvimos nuestra crisis. ¿Por qué a veces se produce esta crisis, digamos, fenómeno revolucionario en el 17? Bueno, pues yo sinceramente creo el Estado moderno que aparece a partir de comienzos del siglo XVI se está gestando, se está creando, pero se está creando sobre un modelo social e incluso todavía en parte económico que viene de la Edad Media. Ese Estado, digamos, esos engranajes chirrían. Una monarquía que tiende, digamos, al autoritarismo, lo del absolutismo es demasiado, pero sí tiende al autoritarismo. Lo que ocurre es que choca con determinados poderes,
choca con la Iglesia, chocará con la nobleza, chocará con las ciudades, poderes que, digamos, no quieren ser anulados, ¿de acuerdo? En el caso español, estos poderes a veces se manifiestan. ¿Por qué? Porque lo que lo agudiza, agrava la crisis, es la situación económica. La revuelta de la Sal, el motín de la Sal en Vizcaya, o las sublevaciones de Nápoles y Sicilia, en mi opinión, tienen más de sociales y económicas que de políticas. Los intentos, por ejemplo, en Andalucía con el duque de Medina Sidonia tienen más que ver con sus enlaces familiares con la inicial monarquía portuguesa, con la Casa de Braganza, que con un intento verdaderamente serio. La sublevación en Aragón la encabeza el duque de Híjar, pero realmente el duque de Híjar no es aragonés, es un noble gallego que, digamos, ha heredado un título en Aragón y intenta, digamos, medrar en aguas revueltas. Y la verdaderamente importante es la catalana, que yo creo que responde a ese intento de que no nos lleve usted al abismo que ha llevado a la corona de Castilla. Y no queremos que nos trate fiscalmente, económicamente, a la población y tal, como ha hecho usted con Castilla, porque Castilla está verdaderamente en una situación calamitosa. De aquí se han sacado todos los recursos posibles, se han sacado hombres para esa política exterior y ha provocado que la situación económica en Castilla sea verdaderamente desastrosa. Y eso lo que tiene es que, digamos, esa burguesía catalana, la nobleza catalana no apoya la sublevación y una parte importante de la población tampoco. Es determinados sectores, especialmente la ciudad de Barcelona, dirigida por un clérigo, por Pau Claris, quien lleva a cabo. E incluso llegan a poner el principado en manos de la monarquía francesa. Después el ejército francés actuó como un verdadero ejército de ocupación, es decir, la jugada les salió mal. No tiene, la gravedad de esa sublevación es, lo importante es que coincide con una crisis económica y que coincide con una crisis general. ¿De acuerdo? Eso es lo que le hace que al final sea a comienzo de los 50 cuando acabe la sublevación. Y la portuguesa, por el contrario, el motivo es el mismo. Se sienten, digamos, por un lado desplazados y por otro lado la excusa es que España, es decir, la monarquía española no protege suficientemente su imperio y por tanto como no lo protege nos vamos a proteger nosotros. Pero realmente la sublevación portuguesa está incentivada por Francia y por Inglaterra porque es abrir un nuevo frente a la política española, a sus espaldas, que es Portugal, y todavía debilitarla. Y que pronto Portugal se va a declarar independiente. Sí, el duque de Braganza le situarán, le ponen como rey, encabeza esa sublevación, y Portugal, digamos, tenía una historia propia, digamos, que facilitaba esa independencia. Curiosamente hubo después intentos a finales del siglo XVII de unificar desde Portugal, unificarse otra vez con España. Incluso el monarca portugués llegó a plantearse, cuando desapareciera Carlos II, ser uno de los candidatos a la monarquía, al trono español, unificando también ese segundo intento lo que es esto. Son crisis de todo tipo, digamos, que confluyen. Una crisis política, derrotas militares, que también la crisis demográfica, veremos ahora, y demás. En esas situaciones los países entran en ebullición. Pero repito, esa ebullición no es un signo solo de decadencia en España, suponiendo que haya decadencia, se da en otros países. Yo citaba que parece mentira que los países europeos históricamente, en lugar de ser hermanos, pues son belicosamente opuestos. Yo no voy a citar los grandes ejemplos de la historia, pero los Países Bajos consumió a España, ¿verdad?
¿Y qué ocurre con la Guerra de los 30 años? Bueno, hay quien enfoca la Guerra de los 30 años, que va de 1618 a 1648, como una guerra civil europea, realmente. Desde luego es una guerra que tiene unas connotaciones bastante distintas, en algunos aspectos al menos, a las guerras anteriores. La guerra comienza como un intento de evitar el fortalecimiento, digamos, del poder del emperador sobre los estados alemanes. Los príncipes alemanes, digamos, quieren zafarse. Y hay que recordar que desde la abdicación de Carlos I en España, el imperio va por un lado. El imperio lo hereda el hermano de Carlos I, Fernando, y va a ser una rama colateral de los Habsburgo. Mientras que la monarquía española la hereda Felipe II y sus sucesores. Por tanto, son estados distintos. ¿De acuerdo? Mientras países como Francia, como España, como Inglaterra, por poner siempre los ejemplos típicos, el proceso de formación de los estados nacionales va muy avanzado, en el caso alemán no. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que esos intentos de fortalecer el poder del emperador se complican con la división religiosa, se complican con la propia política europea, es decir, los intentos de Francia de zaparse de esa especie de cepo que hacen los Habsburgos, digamos, alemanes, austriacos, y los Habsburgos españoles, con esa Inglaterra que lleva a cabo una lucha económica, religiosa de todo tipo contra España, y de esos Países Bajos del norte, Holanda, que quieren la independencia también. Eso es lo que hace que esa guerra de los 30 años sea una guerra tremenda, porque es complicada. Realmente yo creo que ahí se dilucidan como tres grandes problemas. Por un lado, la hegemonía europea la va a tener Francia o España, ¿de acuerdo? Eso se va a dilucidar no con la guerra de los 30 años, se dilucidará después con la paz de los Pirineos de 1659. Otro conflicto que es, digamos, la situación del imperio, y ahí el emperador va a fracasar. Es decir, los príncipes alemanes van a conseguir tener un poder casi total. En teoría se mantiene el imperio, va a mantenerse una dieta, pero van a ser estados independientes. Y eso además va a provocar que el emperador entonces se dedique menos, digamos, a los estados alemanes, más a sus posesiones y hacia el oeste. Y el tercer gran conflicto que se dirime es sobre todo la hegemonía en el Báltico. Y ahí quien se lleva el gato al agua va a ser fundamentalmente Suecia, que se impone a Polonia, a Rusia y a Dinamarca, contando siempre con el apoyo francés. Por tanto, a partir de, digamos, de mitad de siglo, la política europea va a cambiar totalmente. Además, el propio tratado es curioso porque es la primera vez que el Papa no interviene en un tratado. La Iglesia queda excluida. El papado, además, no aceptará lo que es Westfalia, porque la cuestión religiosa, digamos, en los tratados se decantan, digamos, hacia el bando, o sale más favorecido respecto a la situación anterior, el bando protestante. Y además, creo recordar que es el primer tratado que no se escribe en latín, se escribe en las lenguas vernáculas. Por tanto, marca, yo creo que es un punto de inflexión claro de lo que es el mundo moderno. Estamos analizando toda la política, toda la vida de Europa, incluida España. Y es un fenómeno importante que hay que transmitir, que los pueblos están interrelacionados. Cuando aparecen fenómenos, y hoy podríamos hacer un estudio parecido, posiblemente, ¿verdad? España hoy no funciona sola, ni Francia ni Inglaterra quiso funcionar sola y allá ella, pero siempre están interrelacionados. Pero aparece un fenómeno en este siglo XVII que es un fenómeno que yo diría humano. Es la opinión posiblemente para un ginecólogo, para un médico especialista en transmisión hereditaria, que es
el sucesor de Felipe IV, Carlos II. Y digo para un ginecólogo porque solamente ver, y si ahora vemos la imagen de él, ahí lo tenemos, no hace falta ser especialista para ver el deterioro humano que aparece ahí. Ese fenómeno marca la época de este rey. Hombre. Ese fenómeno que estoy planteando yo, un poco fuera de lo que puede ser el contexto histórico, muy personal. Puede ser. El gran problema de las monarquías y de algunas casas nobiliarias es que son endogámicas. Es decir, los matrimonios se celebran entre unas pocas familias. Es decir, nadie casa a nadie, entre comillas, con alguien de rango inferior. Sería bajar. Se casa por motivos políticos, sí. De prestigio de la monarquía, de prestigio del linaje y por intereses de todo tipo políticos. Los matrimonios tienen ese sentido. Eso lleva al declive físico, digamos, de determinadas familias. Pero eso se da, es decir, nosotros tenemos el ejemplo de Carlos II, pero la gente olvida que Felipe V, que era un Borbón, los últimos años de su vida los pasó, francamente, bastante mal de la cabeza. Hubo monarcas ingleses que se dedicaban, en fin, a correr desnudos buscando florecillas, ¿de acuerdo? Es decir, ese tipo de taras se dan en toda sí. Los estratos, pero más en aquellos que son endogámicos. Eso lo explicará un genetista mucho mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el poder se concentra en una persona, la política depende de esa persona. Si esa persona tiene unas cualidades magníficas, ese país va hacia arriba. No es determinante, pero sí es importante. Por el contrario, cuando un monarca también concentra el poder, pero es un incapaz, la política es un desastre. Eso está muy claro. Hay incapaces que quienes tienen al lado, por ejemplo, el caso de Carlos II, yo creo que no es un mal reinado. Por eso yo dudo de que el siglo XVII sea un siglo de decadencia, tal como se dice así tan taxativamente. ¿Por qué no? Porque hay un consejo de regencia. Los dos primeros válidos que hay, que son Nitar, el padre Nitar, un jesuita, y Fernando de Valenzuela, son válidos al estilo anterior. Pero después de ellos, fundamentalmente, asume el poder una serie de políticos que ya, creo yo, están más cerca de la figura del primer ministro que del valimiento, como son el duque de Medinaceli. Él es el que lleva a cabo la gran deflación, que sanea la moneda, y eso permite una recuperación económica. Y después el conde de Oropesa, ¿de acuerdo? Una tontería mía, sí. Muchas veces paseamos por pueblos de Toledo, uno verá que hay casas de estas típicas de campesinos ricos que pone 1692, 1697, 1701. ¿Por qué? Porque es una época de auge económico. Es decir, la gran deflación arruinó a amplias capas, pero puso las bases para la recuperación económica. Mucha gente piensa que son los Borbones los que traen aquí la recuperación económica y demás. No, las bases de esa recuperación y los primeros conatos de recuperación económica se pusieron claramente en el reinado de Carlos II. En parte porque él no hizo nada. Era un hombre sin cualidades. Está muy claro. Eso favoreció que los consejos de regencia, a veces la tutoría, los primeros años de su madre, la mayoría de edad, delegara a una serie de gente, miembros de la alta nobleza, bien dotados para el gobierno. Es decir, que yo la imagen que veo es de un hombre pues muy carente de vida incluso. Parece que no tiene ni una mirada fija, ¿verdad? Una mirada perdida. Pero es un aspecto humano. Sin embargo, lo que acabas de decir tú es importante. Pero en este reinado
para mí, y tú has dicho algo que también me llama mucho la atención, estamos hablando de válidos en cada uno de los reinados, Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Cuando un válido es prestigioso y bien preparado, es un primer ministro que puede elevar. Luego entonces, una idea, aunque sea muy corta. Hablamos de los Austrias menores. ¿Se puede hablar así alegremente de Austrias menores a estos tres reyes? Bueno, son de esas, digamos, etiquetas históricas que se han mantenido. Yo no creo que ni está bien ni está mal, es una etiqueta. Pero, sobre todo, porque después de la grandeza, el oropel político, desde el punto de vista político, de los reinados de Carlos I y Felipe II, pues, digamos, es menos vistoso la política española del siglo XVII. Pero yo ahí sí que digo una cosa. La economía española más o menos entra en decadencia fundamentalmente a partir de la segunda, tercera década del siglo XVII. Los grandes envíos de plata, de metales preciosos, terminan hacia 1630. No quiere decir que no haya y que no sean importantes, pero la parte más gruesa es anterior. España, digamos, hace lo que hizo o hicieron otros países, sobre todo en todo esto, con una diferencia, yo creo. ¿Qué es lo que hicieron otros países? Pues su política económica fue mercantilista y cada uno buscó su beneficio consiguiendo mercados. Eso es la política mercantilista. Los españoles, digamos, jugamos a tener dinero. Es decir, yo les ponía un ejemplo tonto, y es una simplificación a veces a los alumnos. Uno se piensa que es rico porque tiene dinero, pero el verdadero rico es el que genera dinero, el que genera riqueza. Pues si tú tienes 1.000 euros y te los vas gastando y no generas nueva riqueza, terminas por no ser rico. España tenía digamos, un verdadero maná económico con los metales preciosos, pero también con el mercado americano. ¿Qué es lo que pasa con el mercado americano? Que, digamos, América se vuelve autosuficiente, necesitan menos productos. Pero además otros países, mediante el contrabando, van mermando esos mercados. No significa que desaparezcan. España sigue comerciando y es importante el comercio con nuestras posesiones. Seguimos recibiendo dinero, y hacemos como otros países. Pero aquí, por ejemplo, el llamado baile del vellón fue bestial. Es decir, la anarquía monetaria fue terrible. Como además aquí llegaban metales, se produjo, es una forma, repito, simplista de explicarlo, se produjo un fenómeno curioso, que nuestra revolución de los precios fue mayor. Es decir, la llamada teoría cuantitativa de los precios viene a decir que donde más metal precioso, que es lo mismo que más dinero en la época, más oro y plata, más suben los precios. Y los metales preciosos llegan a España, pero lo curioso es que aquí provocan inflación de los precios, pero terminan por no quedarse aquí. Y no se quedan porque nosotros hemos ido, entre comillas, perdiendo parte de nuestro poder industrial por esa mayor inflación. Esa mayor inflación supone salarios más altos y supone que nuestros productos no sean competitivos. Y vamos perdiendo. Es curioso como en 1580 todavía, en zonas de Toledo, de Cuenca o de Segovia, se habla de que no hay nadie parado porque todo el mundo trabaja en los telares, en no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llegamos a 1630, esa situación ha desaparecido. Se pierde, por ejemplo, tú miras los registros, las fuentes sobre las economías locales y han desaparecido la mayoría de las actividades. Eso, digamos, esa política no es tanto de la capacidad del válido, sino de una serie de factores que intervienen, y aquí fueron más graves
que, por ejemplo, en Inglaterra, donde la inflación de precios fue menor, el baile del vellón fue mucho menor. En España, repito, hasta Medinaceli, que hizo la gran deflación, fue verdaderamente... Dos acontecimientos importantes. El primero, la separación de Portugal, definitiva, me parece que es muy al final ya, ¿no? O la segunda parte del siglo, y la sucesión de Carlos II en esta última parte del programa. Empezamos por la primera, aunque sea brevemente. Independencia de Portugal, definitiva. Bueno, yo creo que más o menos es lo que ya he dicho. Un país que se había ido conformando hasta la unificación de Felipe II como país y que, digamos, no encontró ese sitio en la monarquía hispánica. Que posiblemente, si no hubiera habido la crisis que hubo en los años 40, no se hubiera consumado esa separación. Y Portugal formaría parte. Porque además yo creo que la corriente iberista en Portugal ha llegado hasta nuestros días. Es decir, en mi opinión, son unos hermanos que están separados. La independencia efectiva se da con el Tratado de Lisboa de 1668. La gran victoria de los portugueses en 1644 impide que se acabe con la rebelión y después simplemente los apoyos franceses e ingleses digamos, la fortifican, la fortalecen. En ese sentido es una cuestión. Perdona, la segunda cuestión era... El segundo aspecto, la sucesión o reparto de España a la muerte de Carlos II. Es un país, se dice, bueno, pasa a ser una potencia de segundo orden. Yo no diría que es una potencia de segundo orden. España, con las paces de Westfalia, no pierde apenas territorio. Seguimos teniendo casi toda Italia, seguimos teniendo los Países Bajos del sur, seguimos teniendo territorios que ahora son de Francia, Franco Condado, la zona del Artois. Es decir, don Luis de Haro, que es el que negocia las paces de Westfalia, realmente consiguió una paz bastante honrosa. No somos ya una potencia hegemónica, pero tampoco somos un país, digamos, de segundo orden. Tenemos un imperio ultramarino que es, digamos, fabuloso. Por tanto, somos golosos a la hora de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el hecho preciso de un monarca sin descendencia va a abrir en todas las cancillerías europeas, digamos, las negociaciones de quién se queda España, o incluso se plantea fragmentar España, porque hay que recordar que un país solo vive, y eso es una ley histórica, si es fuerte. Eso es una ley histórica. Mucha gente cuando habla de que no sé quién nos protege, no. Cada país lleva su política en beneficio propio porque es humano cada país. Tal. El hecho de que además del poder territorial que es la propia, es decir, no solo es quedarse un país, sino evitar que se lo quede otro. Cuando se produce el testamento, y la gente a veces olvida, Carlos II es un monarca casi en la órbita de Carlos I. Él quiere dejar un testamento éticamente irreprochable, y lo que hace es manda toda la documentación al papado para que sea el Papa quien establezca cuál de los, digamos, posibles pretendientes tiene más derechos. Y aunque sea brevemente, porque ya estamos al final del programa, los que intervienen y consecuencias que tuvo. Sí, bueno, realmente hay tres candidatos, uno es el archiduque Carlos, otro es Felipe d'Anjou, en todos los casos son segundogénitos. Y explicaré después por qué es esto importante. Y Fernando de Baviera. Fernando de Baviera, en principio, es el que tiene más derechos a la corona, pero muere antes de 1700. ¿De acuerdo? Porque este problema, además, todo el mundo esperaba que Carlos II, monarca de Bilucho y tal, se iba a morir muy pronto. El tío dura hasta el año 1700. Por tanto, al final se dilucida otra vez entre dos contendientes. Felipe d'Anjou, que es un Borbón, hubiera significado la unión de España y Francia,
una monarquía de ese tipo, que controla ambos territorios, sería imbatible, otros países no lo pueden permitir. A la vez, el archiduque Carlos de Austria sería la unificación de España y el imperio. Francia no puede permitir volver a la época de Carlos I, está rodeada de territorios de los Habsburgo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se inicia una guerra que realmente tiene poco sentido dinástico, porque en ese testamento que hablaba, Carlos II deja la corona a Felipe de Anjou porque el papado le dice que es quien tiene más derechos. Eran derechos discutibles porque venían desde la época del matrimonio de una hija de Felipe IV con Luis XIV. El matrimonio, el contrato nupcial conlleva que sus herederos renuncian a los derechos dinásticos. A cambio, me parece que eran de 500.000 escudos de oro. No se paga esa cantidad y, por tanto, consideran que no hay tal renuncia. Pero el papado va a considerar que es ello. Felipe V, la gente olvida que lo que hace es una especie de viaje por todos los territorios de la monarquía española peninsular y todos le aceptan y le acatan como rey. Cataluña, Valencia, Aragón, España. ¿Por qué se produce después la guerra? Fundamentalmente porque se empieza a iniciar una política de tipo, digamos, otra vez centralista. Y sobre todo porque el archiduque negocia con Holanda, negocia con Inglaterra, no a aceptar eso. Felipe V comete el error de darle privilegios económicos a los franceses en América. Los holandeses se sienten perjudicados, los ingleses se sienten perjudicados, y eso les lleva a apoyar la opción del archiduque. Sí. Estamos al final del programa ya, muy extenso y además muy interesante. Yo te agradezco esa exposición. Un placer. Y hasta el próximo programa. Muy bien. También a ustedes, señores, como siempre, yo les animo a seguir Huella de Nuestro Tiempo, todas las semanas un nuevo tema. Hasta el próximo, muchas gracias.